Ok, continuamos entonces con este seminario de Gálatas. Vamos a dar inicio. Venga conmigo al libro o a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos al capítulo 1. Capítulo 1 de Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 1 comienza diciendo así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. De entrada ya el apóstol comienza a identificarse con un mensaje. Es decir, en la introducción dijimos que el mensaje es restaurar las dos casas, es decir, la casa de Judá y la casa de Efraín. ¿Quién es la casa de Judá actualmente? Los judíos, los israelitas. ¿Quién es la casa de Efraín? La casa de Efraín es la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque Efraín fueron esas 10 tribus que fueron esparcidas hacia las naciones. Y estas tribus judías se mezclaron entre las naciones y comenzaron haciéndolo hacia los lados de Asia y de Europa. Y años después, estos judíos se mezclaron al punto que ellos abandonaron la palabra, abandonaron la escritura y se hicieron gentiles como las naciones que ellos habían llegado. Es decir, que ellos no hicieron como el Señor les dijo, que ellos se conviertan a ti. No, ellos se convirtieron a los gentiles, tanto que el pueblo judío está gentilizado. Diciéndolo de otra manera, está mundanalizado. Están en el mundo, dejaron sus raíces, abandonaron su herencia, abandonaron su identidad. Entonces el mensaje de Cristo es para que regresen a sus raíces, a su identidad y a tomar posesión de su herencia. Ese es el mensaje de Jesucristo, solo que no se ha entendido. Pero habiendo entendido los dos temas anteriores, a usted se le va a hacer fácil entender este mensaje. Tome papel y lápiz y comencemos a estudiar. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo dice de entrada: yo soy un apóstol, no por voluntad de los hombres, sino por voluntad de Dios. Ya Pablo comienza a identificarse y a decirle a la gente que lo escucha o que lo lee cuál es su procedencia, de dónde él salió. ¿Por qué? Porque recuerden que el apóstol Pablo nunca caminó con el Señor, él nunca estuvo entre los 12. Entonces la gente decía que él no era un apóstol porque uno de los requisitos para ser apóstol era haber visto al Señor. Y él nunca caminó con el Señor, al contrario, perseguía a los seguidores del Señor. Entonces Pablo, en su visión, en su encuentro divino, él logra ver al Señor y el espíritu de santidad comienza a hacer una transformación en él. Entonces, aunque él no tenía uno de los requisitos para ser apóstol, que era haber caminado con el Señor y haber visto al Señor, él dice: aún con todo eso yo soy apóstol, porque a mí no me pusieron los hombres, a mí me llamó Dios y me puso Dios. Así que una de las características de un verdadero apóstol en los días finales es que esa persona que diga ser apóstol, que se llame apóstol, tiene que ser alguien llamado por Dios y puesto por Dios. Eso es lo que dice Pablo en su mensaje. No por hombres ni para los hombres, sino por Dios y para Dios. Así que, característica de un verdadero apóstol: alguien llamado directamente por Dios, ungido y equipado por Dios. No por un grupo de hombres que lo vieron con potencial y lo ungieron y oraron por él y lo nombraron apóstol, o en su efecto él se autonombró apóstol. En estos últimos días hay muchos por ahí
diciendo llamarse apóstol, pero si no tienen esta marca, no son verdaderos apóstoles. Segunda marca característica de un apóstol, para que usted lo identifique, es que la palabra apóstol viene del hebreo shaliach. Apóstol viene del hebreo shaliach. ¿Qué significa shaliach? Enviado. ¿Pero enviado a qué? Enviado a predicar la fe de Abraham. Ese es un shaliach. Entonces, Pablo dice, a mí me llamó Dios y me puso Dios. Segundo, soy shaliach. Mi mensaje es el mismo mensaje que se le entregó al padre Abraham. Así que, segunda característica de un verdadero apóstol, según el apóstol Pablo, es que la persona que es o que dice ser apóstol tiene que predicar la fe de Israel, la fe de Abraham. Ese es el mensaje de un apóstol. No puede predicar nada ajeno a Israel, porque no estaría predicando el verdadero mensaje. Por eso el apóstol, en su carta a los Corintios, él dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Es decir, que si Cristo es la piedra angular, si Cristo es el fundamento, ese fundamento tiene un mensaje y un propósito. Entonces, el que quiera edificar sobre ese fundamento tiene que tener el mismo mensaje, predicar el mismo mensaje y hacer lo mismo que el Señor vino a hacer: restaurar las tribus, es decir, reunir al pueblo. Que los judíos dejen de criticar a los gentiles y que los gentiles dejen de creerse mejor que los judíos. Ambos pueblos, según el apóstol en el capítulo 2 del libro de Efesios, dice que el Señor derribó la pared intermedia y que de dos pueblos hizo uno, uniendo, quitando las enemistades y haciendo la paz por medio de su sangre. Ese es el trabajo que Cristo vino a hacer y ese es el trabajo que todo predicador que entiende la revelación y el diseño original tiene que comenzar a hacer. Otros mensajes ajenos a Israel, ajenos a la fe de Abraham, es un falso mensaje. No es el evangelio original. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 9, verso 15, dice, el Señor le dijo a Ananías, es decir, hago un poco de recuento. El apóstol Pablo, cuando va camino a Damasco y es derribado del caballo, cuando la visión vino sobre él, dice que él quedó ciego. Él entró a Damasco y había un discípulo llamado Ananías que estaba orando y el Señor le dijo en oración, ve a tal casa, a tal sitio, a tal parte, que hay un hombre llamado Saulo, que él está orando y él ve que tú llegas y oras por él y se le caen escamas de sus ojos. Así que Ananías comienza a argumentarse y a decirle, Señor, tú sabes que este hombre nos está persiguiendo, nos está matando. Entonces el Señor le dice estas palabras a Ananías. Le dice, ve, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Note que a Pablo lo escogen para que su mensaje llegue al pueblo judío, al pueblo gentil y a los reyes. Ahora, la palabra y, cuando dice a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel, esa palabra repetitiva y tiene un significado en hebreo. Esa palabra y significa unir ambas cosas. Unir ambas cosas. Entonces, si hemos venido hablando de reunificar al pueblo, de unir a los pueblos, de reconciliar a los pueblos, porque el Señor tiene un solo pueblo, no tiene dos pueblos. No son los judíos y los cristianos, no.
Los dos pueblos son uno porque Cristo murió e hizo la paz por medio de su sangre. Cristo sabe que los dos pueblos no existen. Para Él hay un solo pueblo. Para el Padre hay un solo pueblo. Para los ángeles hay un solo pueblo. Pero para nosotros los hombres hay dos pueblos. Si hay alguien que no ha entendido, somos nosotros. Ellos ya lo entendieron. Eso ya está hecho. Lo que hay es que entenderlo y reconciliarnos en todas las cosas. El uno sin el otro no pueden subsistir. Entonces, esa palabra "y" significa unir ambas cosas. En este caso, ¿qué cosas hay que unir? Simple, los dos pueblos, ambas cosas, ambas casas, ambos hermanos. Por eso es la parábola del hijo pródigo, donde el padre busca la reconciliación del hermano mayor y del hermano menor, porque el hermano mayor representa al pueblo judío y el hermano menor representa al pueblo gentil esparcido en las naciones y que se contaminaron y perdieron su identidad, pero que tarde o temprano van a regresar. Estamos en los últimos días antes de que Cristo venga y la Biblia dice en Hechos capítulo 2, dice del verso 23 al 25, dice que Cristo está retenido en los cielos y no puede venir a la tierra hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Sabe qué está hablando ahí? ¿La restauración de qué cosas? La restauración del pueblo de Israel. Hasta que el pueblo de Israel no sea restaurado, Cristo no puede venir a la tierra. Es imposible porque estamos en los últimos días y con este mensaje el Señor está restaurando a su pueblo, devolviéndoles la identidad, dándoles el sentido de herencia y de pertenencia. Así que entonces ambas casas deben ser reunidas. Y otra de las cosas que le dijo el Señor a Ananías es: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre entre las naciones, para llevar mi nombre entre los gentiles, entre los reyes. Entonces, ¿qué significa llevar mi nombre? Mi nombre. El nombre implica carácter, es decir, para que Él vaya en mis atributos, para que Él vaya en mi autoridad, para que Él vaya en mi representación, para que Él vaya teniendo mi permiso. Eso es llevar el nombre. Ahora, ¿cómo se llamaba el Señor? ¿O cómo le llamaban al Señor? ¿O qué nombre le puso los ángeles al Señor? Jesús, para que Él lleve mi nombre a los gentiles. ¿Qué significa Jesús? Salvación, Salvador. Es decir, que cuando le dijeron al apóstol, lleva mi nombre, lo que le están diciendo es, lleva la salvación, lleva la salvación. Así que la salvación está ligada íntimamente al pueblo de Israel, porque la salvación viene de los judíos. Hacemos un corte y ya regresamos.